conocen de Él. Jesús ha movido devoción y ha movido rechazo. Nadie puede ser indiferente a Jesús. Para algunos es el Salvador de los pobres. Para otros, peor aún, el Salvador de los ricos. Y los salva, y aparte de eso, les trae salud y riqueza. Para los socialistas, algo que nosotros venezolanos conocemos, viene a ser un revolucionario porque sacó a los mercaderes capitalistas del templo. Para los hindúes y para los budistas, un gran maestro. ¿Qué quiero decir, hermano? Todo y cada uno de las personas en este mundo tiene un concepto de quién es Jesús. Pero a nosotros, los que somos seguidores a través de su palabra, lo importante es lo que dice la Biblia de quién es Jesús. Y eso quiero compartirles hoy. Resulta que estaba hablando Jesús con sus discípulos. Y la pregunta es, ¿quién dice la gente que yo soy? Y unos decían, tú eres Juan el Bautista, eres Elías, eres Jeremías, otro de los profetas. Pero la pregunta es, ¿quién es para nosotros Jesús como Salvador? Y busquen por favor en Mateo, 1 Corintios 1, 18 y versículo 23. Vamos a ver, Jesús como Salvador. Y vamos a hablar de la cruz, un poquito de la cruz de Cristo. ¿Sabe que la palabra cruz en el latín viene de la palabra crucial? La cruz es crucial para el Evangelio. La cruz es crucial, porque después de la cruz hay vida y esperanza. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 23. Vemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando sobre la cruz, sobre la predicación. Voy a leerla aquí, 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios, desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén. Vamos a orar, Padre, que esta mañana te adoramos, te bendecimos, hemos dicho cosas hermosas, tu nombre hemos agradecido hoy, Señor. Quiero que hables, añadas bendición a tu palabra, tu Espíritu Santo. Dependemos de Él como Maestro, Señor. Habla en nuestras vidas, enséñanos. Tú, Señor, eres el buen Maestro y dependemos totalmente de ti en este tiempo. Enséñanos y ayúdanos a recordar de tu salvación tan grande y por qué necesitamos salvación. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Esto lo dijo Pablo en Corintio. Corintio era un centro en el Mediterráneo, una ciudad cosmopolita de gran comercio. Era un lugar donde había una de las 7 maravillas de ese tiempo, que era el templo a la diosa Diana. Tenía 127 columnas de mármol. Era un monumento impresionante. Era un pueblo muy rico. Había distinción de clases sociales. Porque tengo que explicar eso, porque vamos a ver por qué. Era locura. Allá la nobleza era la que mandaba, los ricos, los empresarios eran los que mandaban. O sea que ellos nunca pudieron ver un liderazgo como el de Jesús, de una persona humilde, como un líder. Tenía que ser alguien, ¿verdad?, que representara con sus negocios y su dinero y su sabiduría en la que ellos filosofaban, ¿verdad?, poder ser reconocido como líder. Los cristianos en Corinto eran básicamente como la iglesia nuestra en nuestros días. Se parece mucho a la iglesia en nuestros días. Y eso es algo bueno, porque el Señor dice muchas cosas, pero dice cosas buenas de la iglesia de Corinto. El versículo dice la locura. Primer punto, la locura de la cruz. Porque la palabra de la cruz, en otra versión dice, es necedad para los que se pierden. La palabra de la cruz, ¿qué es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es la revelación total de Dios, que es Jesucristo. Cuando habla de la palabra de la cruz, está hablando de Jesucristo. Es locura para este mundo. Otra versión dice, el evangelio, la palabra de la cruz es el evangelio en toda su plenitud. La encarnación y crucifixión es una locura.
el mensaje chocante del Evangelio, es una locura. Toda la sabiduría de Dios, ¿saben dónde está la sabiduría de Dios? En la cruz del Calvario. Ahí está toda la sabiduría de Dios. La cruz era la forma de pena capital, era una muerte, dicen que de las peores muertes. Es una muerte lenta, es como un sadismo legalizado. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, primero se dice que se le atribuye esta forma de matar, se le atribuye a los imperios persas, pero hay evidencia que también los bárbaros y los indios utilizaban la crucifixión. Los romanos fueron los que sistematizaron esta muerte. ¿Y qué hacía eso? La víctima era azotada con un látigo, en la punta era un látigo, ¿verdad? Y tenía como una bola donde tenía metal y vidrio. La persona, era así, era golpeada, su carne era flagelada, era como si hubiera ¿cómo podíamos ilustrarlo eso? Como una cortina, se desprendía lo que era el músculo, lo que era las coyunturas, la persona ya prácticamente estaba, muchos no aguantaban eso, solamente con la flagelación que se llama, estaba muerto. Luego de eso, hacían a la persona que tomara el travesaño, que era el palo que iba en la cruz, que las caminara hasta el lugar de ejecución. Y luego había la agonía de la cruz. Cuando muchos se les partían las piernas, porque cuando la persona era colocada en la cruz, tenía que hacer un movimiento para agarrar aire. Y se les partía, entonces no podía agarrar aire y moría asfixiado. Luego de eso, las personas eran dejadas ahí el cadáver varios días y era comida para los buitres. Eso es lo que quiero decirle, que es una locura para el mundo, donde el Salvador, donde la persona que es la esperanza, estuviera en ese escenario. La sociedad romana estaba edificada en base al éxito, en base a familias de poder aristocrática. Y por eso dice que es una locura, es una insensatez, es absurdo, es una tontería pensar que la esperanza de este mundo estuviera en un humilde carpintero, pobre, que fue la cruz. Por eso dice que es, ¿verdad? Dice, porque la palabra cruz es locura, pero ¿saben para quién es locura? Dice ahí, para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Si vamos a ver otra versión, dice, los que se pierden son los que van en camino a una eternidad sin Cristo. Los que se pierden son los que están padeciendo, es la palabra. Para los que están padeciendo, para los que están en este sistema, es absurdo. Pero luego dice, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que hemos creído en Cristo. Para nosotros, los que se salvan, los que han entrado por la puerta, los que aquellos ahora estamos en Cristo, dice, es poder. La palabra poder significa un poder milagroso, porque ese poder es el que te transforma. Ese es el poder que cuando tú te consigues con el Cristo crucificado, produce una regeneración. El Señor Jesucristo no arregla lo dañado, Él tiene que hacer algo nuevo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Por eso dice que tenemos un corazón nuevo y una mente nueva. Porque el corazón, no podemos reparar un corazón dañado. Eso es el poder. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que está en ti y en mí. Amén. Y eso es necesario recordar. Y es tan trivial, tan sencillo el mensaje de la cruz. Pero para el mundo es locura. Pero para nosotros es poder. Yo soy uno de los que está convencido que nosotros tenemos que meditar todos los días en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque eso es poder. Y porque si yo ando mal, al conseguirme con el Cristo crucificado, yo me voy a humillar. Y voy a depender de Él. Es poder de Dios. Dice que es una capacidad, es potencia, es la potestad. El hermano estaba hablando que cuando piensa en México, que piensa en los viajes, en las oportunidades que tenemos, eso no viene de usted, hermano, eso viene del poder, porque nosotros somos por naturaleza egoístas y decimos, no, que voy a ir para México, está peligroso, pero el que tiene el poder del Evangelio dentro de él dice, yo voy porque hay una oportunidad de proclamar a Cristo. No piensa ya en él, porque ese poder le hace ya no pensar en él y le hace ponerse en esa vida que Cristo nos dio, que ya no pensó. Si él hubiera pensado en él, no hubiera ido a la cruz. Y por eso muchos hoy día están viviendo vidas difíciles a la óptica del mundo, pero están felices porque están en el lugar que Dios los puso, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que puedan estar viviendo. Eso es poder. Es poder.
Ese poder incluye la sabiduría que viene de la sabiduría que viene de Dios. Lo que para el mundo parece flaqueza, para nosotros es poder de Dios, hermano. Y es el poder que necesita la iglesia. De allí la gran necesidad de hablar de la cruz. Y el versículo 23 del que estamos estudiando, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Un Cristo crucificado es la señal verdadera, que es el único mensaje que estaba Pablo dispuesto a predicar. Y eso es importante, hermanos, ¿verdad? Dice pero hoy día mucha gente se le ha olvidado predicar a Cristo. Y se predican, y lo hemos hecho. Yo confieso que a veces, anteriormente, ponemos a darle consejos a la gente con la Biblia y se nos olvida Cristo. Yo creo que hay algo hoy en el Facebook, ¿verdad? Que un sermón sin Cristo es un sermón que no pasa nada. Cuando tú estás estudiando tu pasaje, cuando tú estás leyendo la Biblia, pregúntale al Espíritu Santo, ¿dónde está Cristo en este pasaje? ¿Dónde está Cristo? Porque donde tú consigas la analogía de Cristo, ahí está el poder de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque mucha gente está dando consejos con la Biblia y usan la Biblia, pero se olvidan del poder que hay en el Evangelio. En Cristo, el poder está en Cristo, hermano. Por eso dice, nosotros predicamos. Dice, yo puedo haber venido con palabras preparadas y haber tantas cosas. Digo, Pablo, más preparado que Pablo. Pero él solamente es sencillo. Esa es la sencillez del Evangelio. Por eso ustedes, desde un niño, yo puedo estar hablando aquí muchas cosas y no hablar de Cristo. Y viene un niño pequeñito, allí en su inocencia, y habla de que un hombre fue a la cruz y murió. Hermano, ese mensaje tiene poder y el mío no. Esa es la sencillez. El hermano hablaba de las profesiones y todas esas cosas. Dios utiliza a todo el mundo, a todo aquel que lleve ese mensaje sencillo, porque va respaldado con el poder del Espíritu Santo. Cuando tú predicas a Cristo, ahí hay poder. Si yo acá me pongo a dar consejo, ahí hay un mensaje humano, pero no va a tener poder. Usted puede ir a la gente, mira qué buen consejo Dios, qué bueno, gloria a Dios. Pero cuando yo predico a ese Cristo crucificado, ahí hay poder, porque es el único mensaje que puede salvar, hermano. Es el único mensaje que puede salvar. Y si nosotros tenemos una conferencia de matrimonio, imagínense que viene una pareja no cristiana y nos ponemos a hablar, bueno, llévele flores y llévela por acá, y qué bueno. Pero si yo en esa charla no hablo de Cristo, se ha perdido la oportunidad de que alguien pueda ser salvo. Y su vida cambie, su familia cambie y su transformación cambie. Hay una transformación completa. Dios, antes de la eternidad, preparó un plan para que pudiese haber oportunidad, haber salvación. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el hombre necesita salvación? ¿Por qué estamos hablando de un Cristo que vino a salvar? Jesús como Salvador. Porque Romanos 5:12, yo sé que usted lo conoce, porque por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde el momento, ¿por qué el hombre necesita un Salvador? Porque desde el momento que nacimos hemos heredado el pecado de Adán. El pecado significa errar al blanco. Pecado significa equivocarse en la carrera. ¿Qué quiere decir? Que imagínense que yo tengo una carrera, bueno, vamos a un maratón de aquí a Austin y yo me voy. Y cuando me doy cuenta, no en el lugar de llegar, yo había agarrado para el lado totalmente contrario. Así es la vida sin Cristo. Es una vida que tiene una carrera que no va hacia la meta, que es Cristo Jesús. También, ¿qué significa pecado? Significa una vida, significa no tener propósito, significa distorsión moral, significa algo que somete al hombre. Por eso hablamos de una esclavitud al pecado. Pero cuando Cristo viene a esa vida, le quita el poder al pecado, aunque el pecado continúa en ese cuerpo, pero ya no lo gobierna. Pero el pecado está gobernando a todos estos hombres que nacen de esta manera. Adán y Eva fueron creados por Dios para tener una relación estrecha con Él. Dice que Dios creó a la imagen de Dios, creó a la imagen de, ¿verdad? Creó a Adán y Eva. Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron, pasaron dos cosas. Estamos hablando de por qué el hombre necesita salvación. Hubo una muerte física, límite a los días, y una muerte espiritual, separación de Dios. Hubo una separación y ya no podía tener comunión con Él. Y yo pregunto hoy, si Adán y Eva, siendo perfectos, no sufrieron
no pudieron, ¿verdad?, a esa tentación, cayeron. Qué esperanza para nosotros que ya nacemos de continuo haciendo mal. Una frase que dijo alguien, yo la copié aquí, dice, no somos pecadores porque pecamos. O sea, el pecado no es el que me hace a mí pecador, sino yo soy pecador y por eso peco. No es lo mismo la acción, que ya en mi naturaleza ya yo soy un pecador. Y eso lo heredamos de Adán. Y dirá alguien, pero ¿cómo puede declararme culpable por algo que hizo Adán hace miles de años? Pero ¿sabe qué? Confirmamos nuestra solidaridad a Adán cada vez que pecamos. Cada vez que pecamos decimos, somos igual a él. Con esa tendencia a revelar. ¿A quién vino a salvar? ¿De qué vino a salvar el mundo? ¿Sabe de qué vino a salvar el Señor el mundo? De él mismo. Porque dice que la paga del pecado es muerte. El mundo vino a ser salvo por Jesucristo de Dios mismo. De Dios mismo. Éxodo 34:7, no lo busque, dice, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Un Dios justo no puede tener por inocente al culpable. Un Dios santo es inaceptable. Cada persona que nace en este mundo, aún los bebés que usted ve más inocentes, tienen pecado. Y Dios dice que no puede tener por inocente al culpable. Pero ahí es que viene el lugar de Jesús. Porque hoy estamos hablando de Jesús como Salvador. Jesús vino a este mundo a salvarnos de la justicia de Dios. Hoy hablamos de la justicia. La justicia de Dios no es más que, la acción de esa justicia es la ira de Dios. Y esa ira cayó sobre Jesucristo. Cayó en nuestro lugar. Porque el mundo no tenía esperanza, mis hermanos. No hay esperanza sin Cristo, porque todo el mundo nace pecador. Y todo el mundo está bajo la ira de Dios. Pero ahí es que viene el plan salvador del Señor a través de su Hijo Jesucristo. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. O sea, somos salvos de Dios mismo. Y Jesucristo fue abandonado. Recuerda cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En la cruz Cristo fue abandonado. En la cruz dice que el pecado, él no fue hecho pecado, pero el pecado de este mundo cayó, tu pecado y el mío cayó sobre él. En la cruz se volvió maldición, porque dice la Biblia que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo dice, Gálatas 3:13, no lo busque, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga en un madero. Cristo sufre la ira de Dios en ese lugar. Entonces, nacemos con pecado. Cristo sufre eso en la cruz, va por nosotros. Pero ¿cuál es la condición de nosotros? Sin Cristo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Romanos 5:10. Busque Romanos 5:10, por favor. ¿Cuál era la condición? ¿Por qué el hombre necesita salvación? ¿Por qué nosotros necesitábamos salvación? Romanos 5:10. Esta es la condición de todo hombre que nace después de la caída. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? Enemigos. ¿Sabe qué significa la palabra enemigo? Adversario, aborrecible y hostil. Esa es la condición. Dice la Biblia que éramos esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo del pecado? Una persona que tiene, ¿verdad?, sujeta, subordinación al pecado. El hombre vive sujeto y subordinado al pecado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Él nos hizo libres. Efesios 2:1, por favor. Un gran evangelio para una gran salvación. Amén. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona muerta. Éramos en Cristo. Enemigos, hostiles, muertos al pecado. En la perdición total que vive el hombre sin Cristo. Y los que aún viven, estas personas que viven, que están a tu alrededor, están en esta condición. ¿Qué nos hace hacer esto a nosotros que tenemos ya el amor de Cristo? No nos deja tranquilos, hasta que nos vayamos y prediquemos el evangelio. Dice, porque el amor de Cristo me contriñe. ¿Qué significará eso? Romanos 5:5.
¿Qué es que el amor de Cristo me constriñe? Me obliga a yo escuchar todas estas cosas. ¿De dónde me sacó? ¿Y cómo viven mis familiares, mis amigos y mis compañeros? Sería bien indolente quedarse callado. Por eso el amor de Cristo nos obliga a hablar de las cosas que hemos salido y lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Cristo nos dio vida, dice, estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Vida para buscarle, vida para poder tener una relación con Él, hermano. Y les animo a que cada día ustedes buscarle, hermano. El que más le busca, ¿qué dice? El más le va a conseguir. Arreglemos nuestras agendas para tener encuentros personales con Él. No dejemos que la vida rutinaria, la vida de este sistema, nos quite el tiempo que tenemos en nuestro Señor. Es lo más importante y lo que vamos a disfrutar por una eternidad. Busquémosle al Señor, hermano. Busquemos, porque Él nos sacó de la esclavitud. Ya no eres un esclavo. Eres libre para decir no cuando el enemigo venga y te ofrezca lo que debe ofrecer. Muerto, perdición total que vivimos, aunque los que no tienen Cristo. Cristo nos dio vida. Otra condición del hombre sin Cristo dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa ser destituido de la gloria de Dios? Significa que no podemos estar delante de Él. No podemos, dice, no alcanzamos, estamos separados. Otra de las condiciones, ¿por qué el hombre necesita salvación? Porque dice en la Biblia que nosotros tenemos la mente esclavizada. Estamos cautivos en la mente del hombre. Pero que dice la Biblia también que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Usted tiene la mente de Cristo? ¿La mente de Cristo está llena de qué? De la palabra de Dios. Sabiduría de Dios. Del amor de Dios. El pecado nos roba la libertad al nacer con la voluntad esclavizada. El entendimiento entenebrecido, dice la Biblia. Condición de oscuridad, no hay luz. No hay luz. Por eso tú ves gente que es indolente a lo que sufre la humanidad. Y piensa, una de las cosas que traemos de esa oscuridad es que todavía tendemos a ser egoístas. Eso es parte de nuestra naturaleza querida. Pero el que ama a Cristo ya no vive para sí, vive para los demás. Vive para ser discípulo, vive para hacer su obra. Vive para su gloria, hermano. Busca constantemente un avivamiento en su vida. No se conforma con lo que ha obtenido, lo que conoce de Dios. Porque hoy decimos, quiero ¿qué? Conocer. Ese es un corazón que ha sido liberado, una mente liberada. Quiero conocer más. Ver la vida como tú la ves. Eso lo hace. Eso no lo hacía antes. Antes nosotros estábamos como si yo estuviera leyendo sin lentes. No veo. Aquí no veo. Pero cuando yo tengo a Cristo, viene a mi vida. Y me da los lentes. Estos lentes dicen, ¿marca qué? Marca Cristo. ¿Qué significa? Que yo voy a ver la vida desde la óptica de Cristo. Y ya veo los problemas. No los veo igual. Veo como oportunidad. Si son en mi vida, los veo de otra manera. Y si son en los demás, los veo de otra manera. La vida debe ser vista, hermano. Y ahora no vivimos para nosotros mismos. No trabajamos para nosotros mismos. ¿Para qué debe trabajar el cristiano hoy día? Pregunto yo. Se vale preguntar y se vale responder. ¿Para qué trabaja el cristiano hoy día? Yo antes trabajaba para tener billetes y pararme la gran billota. Voy a comprarme esto porque me lo merezco. Una vez le dije, pastor, es que yo merezco eso. Y yo, hermano, ¿sabes qué mereces tú, hermano? La cruz. No merecemos nada, hermano. Pero todo lo que tenemos es por gracia. Pero ahora, hablando del trabajo, ya yo no trabajo para mí. Entonces, ¿para quién trabaja? ¿Qué dice Romanos 11:36? Si coméis y bebéis, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria. Entonces, ahora yo trabajo para la gloria de Dios. Ayer conversaba con un amigo y me preguntaba, dice, ¿por qué si este hombre está yendo tan bien en su trabajo, ahora se compró una mansión? Una pregunta, dice, ¿por qué si antes tenía su casa bien bonita y todo, y ahora que tienes más dinero, ha invertido en una casa más grande y todo eso? Bueno, si estamos hablando de que nuestra vida debe ser para la gloria de Dios, y ya tiene cubiertas todas sus necesidades, ¿qué hace una persona que vive para la gloria de Dios? ¿Para qué es el dinero extra? Pregunto. ¿Para qué es el dinero extra que Dios te da? Si es para la gloria de Dios, ¿qué significa eso? Que ahora lo que yo tengo es para extender su reino, para apoyar su obra. Pero una vida centrada en uno mismo, gana más dinero y se invierte más en mí. Quizás esto no da rating, como digo yo, porque estamos en el país de
¿verdad? De los sueños, en el país del sueño americano. Pero el sueño de nosotros no es el sueño americano, es el sueño de Dios. Es el sueño de Dios. Entonces, si yo vivo para la gloria de Dios, si yo antes tenía mi mente entenebrecida y ahora tengo la mente de Cristo, yo vivo ahora para extender su obra. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Allá hay un estudiante en el seminario que necesita su libro. Allá hay un hermano en México que está construyendo una iglesia y necesita un bajo. Vamos a darle. ¿Tú crees que este dinero está bien invertido o mal invertido? Es el mejor. Ahora vivimos para la gloria de Dios. Y eso es algo que tenemos. Cuando nosotros hablamos de la cruz, nos debemos dar cuenta que si Cristo no vivió para Él, no le importó su vida y le importó los demás, los salvos, ¿cómo debe vivir el cristiano? Diferente, decía yo un pastor, hay gente en la iglesia que piensa que el único que debe trabajar 24 horas para Dios, hablando de la vida secular, es el pastor. El pastor es el único que trabaja 24 horas para Dios. No. Todo y cada uno de ustedes son cristianos, 24 horas trabaja para Dios. El pastor en la oficina, pero el hermano que trabaja arreglando carros, porque deja aquí a Cristo y allá está orando y haciéndolo para su gloria. Pero eso no lo entendemos nosotros cuando tenemos la mente entenebrecida. Y vamos para la gloria de Dios. Comamos para la gloria de Dios. Cristo nos dio su mente. Todas estas expresiones, hablamos de muertos en delitos de pecado, hablamos de entendimiento entenebrecido, hablamos de, éramos esclavos, era nuestra condición actual, antes de Cristo. ¿A quién vino a salvar? La Biblia dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Biblia. ¿Qué? Le dio la potestad. ¿A quién vino a salvar? A aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Tiene que ver algo con lo que hablamos esta mañana. Los que le reciben son los que obedecen. No tiene nada que ver, aunque hay una oración que se hace, pero hay gente que tiene una profesión, pero no tiene una posesión. Y la labor del pastor y los líderes es recordar a la gente que el cristiano vive como Cristo. No hay otra manera, ¿verdad? Un seguidor de Cristo se parece a quién? Al pastor. No. Se parece a Cristo. Y tenemos que caminar en pos de eso. Un cristiano se parece a Cristo. Una mujer cristiana se parece a Cristo. Que tiene su vida donde va, se comporta y se viste. Ayer decía un hermano, estaba en una entrevista, y dice, es que hay hermanitas, ¿verdad? Que se les olvidan, yo no sé, yo cuando veo el Facebook que me pongo ahí, no quiero verlo. Pero veo a veces las hermanas, y yo veo en la iglesia de una manera, y las veo en las bodas, bendita boda, dijo el pastor. Y digo otro pastor, repítalo. Y gente muy seria, bueno. Vestida de una manera indecorosa. Y no hablando de nada que tenga que ver, pero una mujer que vive para la gloria de Dios sabe cómo debe comportarse, vestirse, cuáles deben ser sus relaciones. O estamos acá para vivir de otra manera. Estamos para vivir y es el mejor estilo de vida. Somos libres para hacer de esta manera. Todas estas expresiones que hemos hablado, ahí habla de la imposibilidad del hombre de buscar a Dios. Dice en la Biblia que no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y por qué ahora buscamos a Dios? Porque un Salvador llegó a mi vida y me quitó esa esclavitud de ir en contra siempre. Mi vida siempre era en contra de Dios. Ahora este Salvador me permite que yo le busque porque Él me buscó primero en la cruz del Calvario. Por eso necesitamos un Salvador. Todos se han desviado, a uno se hicieron inútiles, no hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. Él da la potestad y el derecho a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero luego dice algo que dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida. Hay una estrecha relación. Cuando somos salvos. Si hay una palabra que yo defino el cristianismo es la obediencia. Y eso hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque hay cristianos desobedientes. No marca acá no hay, pero es cristiano desobediente. No, yo soy cristiano y lo veo por allá. No, Cristo con Salvador nos quitó el dominio del pecado y ahora podemos obedecer al Señor. El creer es más que una firme afirmación, una simple afirmación. No hay ningún otro Salvador, dicen a Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser. Algo sino de Cristo Jesús.
Este mundo necesita un Salvador, hermano. Este mundo necesita un Salvador. No necesitaba otro dentista, necesitaba un dentista que fuera salvo para traer a otros, a sus pacientes, a otros colegas. El mundo necesita ese Salvador que tú tienes. Y cuando tú llegues a un lugar, presenta ese Salvador, porque es el mensaje. La cruz de Cristo es el mensaje más importante y más trascendental de esta vida. Pero hoy día hay predicadores que sacan a la cruz de sus mensajes. Pero que dijo Pablo que es locura la predicación la que salva. Porque es tropezadero y es espiritualmente que la gente dice, ¿cómo yo voy a creer en un hombre que murió en una cruz? Como el peor de los criminales. Pues ese que fue considerado como el peor de los criminales es el Cristo que vino a salvar. Es el ungido, es el Mesías, ese que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y tú lo puedes repetir, y tú lo puedes creer por la obra maravillosa, ese poder del Evangelio. ¿Por qué Jesús no hay otro? ¿Por qué solamente es Jesús el Salvador? Porque es el único que no ha cometido pecado y el único que ha resucitado de los muertos. Cuando él dijo, ¿verdad? Él dijo, consumado es, significa que la obra preciosa de la cruz quedó terminada y que ahora todos aquellos que llegan a Cristo son salvos y él venció. Hemos cantado la victoria, esa victoria es la victoria de la cruz, es la victoria que él obtuvo a través de nosotros y porque él venció, nosotros podemos vencer. Terminando, hermano, la necesidad más grande de este mundo no es el mejor economista, no es el mejor político, no es el más carismático. La necesidad de este mundo es el Salvador, porque el mundo está bajo el pecado. Esta es la necesidad más grande de este mundo. Hoy he hablado que el hombre necesita salvación, porque desde Adán desobedeció. La muerte pasó. Segundo que dije, que Jesús vino a salvar de pecado, ya que la paga de ese pecado es la muerte. Lo tercero es que la condición del hombre es, ¿cómo es la condición del hombre? Enemigo, esclavo, muerto, destituido, por la voluntad esclavizada. La mayor muestra de amor, es decir, a la gente su condición. Si viene alguien delante de un médico y le dice, no, yo no voy a hablar de esto, hoy el sermón no me gustó porque hablamos de esclavitud, de la ira. Pero si yo me presento con un paciente, mi esposa tuvo un paciente que tenía cáncer en la boca, y ella dice, no, yo no le voy a decir, porque ella viene, es muy contenta, muy alegre, ¿cómo le voy a dañar el día diciéndole cosas malas? Hermano, cuando nos dice la Biblia que nos examinemos, cuando nosotros nos conseguimos con este panorama de quiénes éramos, hermano, me llena de gozo y satisfacción, porque ya yo no soy ese. Y si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, es la oportunidad de salir y ser libre. Y tener vida eterna y tener una mente, ¿verdad?, de sabiduría. Dice que nos hizo libre para buscarle. Hoy hablábamos del celo. La gente quiere hacer cosas para buscar a Dios. Hoy estoy en un grupo donde hay una de las personas que es muy caritativa, ¿verdad? Visita uno, visita otro, y ¿sabes la frase que le pusieron? Ya tienes el cielo ganado. Ese es el pensamiento. Muchas veces está en nosotros. Porque hacemos obras como cristianos y creemos que esas obras, ¿verdad?, me están sumando, me están haciendo. No. Aquí la única obra que valió la pena es la de Cristo Jesús. Las nuestras son agradecimiento. Por eso aquí no hay más nadie que nadie. Todos venimos con un agradecimiento a buscar y a bendecir su nombre. Último, hermano, Jesús vino a salvar a aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Y estos son los que se arrepienten y confiesan su nombre. Por eso el mundo necesita un Salvador. Por eso San Antonio necesita un buen Salvador. Venezuela necesita un Salvador. ¿Y quién es el que va a presentar ese Salvador? Nosotros somos los que somos encargados como embajadores de presentar el Salvador. Presentemos al Salvador, hermano. Hay gente que llega y dice, mira, yo estaba enfermo y Dios me sacó de un cáncer. Y gloria a Dios por eso. Pero ahí, aunque es una obra de Cristo, no presentaste al Salvador. Decía un hermano anteayer, decía que Simón el mago, quería pagar por el don de Dios. Y él decía, dejen el abracadabra y prediquen la palabra. Aquí pagamos un muerto y se nos llena y tenemos que tumbar las paredes. Pero no se ha predicado a Cristo, porque a lo mejor Cristo había hecho ese milagro. Este mundo necesita que prediques de la cruz. Habla de Cristo.
Habla de que vino un hombre, Dios se hizo carne y vivió la vida que no podemos vivir. Nadie puede pagar la ley de Dios porque Dios exigió que sea un hombre perfecto y ninguno, ni tú y yo somos perfectos. Tuvo que venir su hijo a morir en la cruz porque es el único que pudo pagar. Y que Cristo en la cruz tomó tu pecado y el mío, el pasado, el presente y el futuro. Por eso hoy el hombre está libre de pecado y puede vivir en libertad. Y que sufrió la peor de las muertes y que se levantó al tercer día y que hoy está reinando y viene por segunda vez. Eso es algo que no se habla en la iglesia, que Cristo viene. Dice el hermano, no nos diga que viene porque todavía estoy muy tranquilo aquí en mi mundo haciendo mi reina. Cristo viene, es el único evento que viene que está esperando el cristiano, es la venida, toda la manifestación de Cristo. Amén. Dice la Biblia que ojalá que cuando venga nos consiga haciendo lo que Él espera que estemos haciendo. Yo me imaginaba y me daba miedo sacando una muela y llegó Cristo. Usted no quiere, aunque ese es mi trabajo, pero Él quiere que yo esté en sus negocios. No es que dejemos de trabajar, sino que en todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y cuando usted da gloria a Dios, quiere decir que está haciendo su voluntad en su vida. Vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor. Padre, te adoramos. Te damos gracias por este precioso tiempo, Señor, de recordar ese sacrificio maravilloso que hiciste por nosotros, no merecido. Una muerte cruenta en la cruz del Calvario. Con toda la ira, el maligno pensaba que iba a dañar todo, pero fue la victoria final. Le diste un zarpazo en la cabeza. Gracias porque lo hiciste para dar gloria y obediencia a tu Padre, cumpliendo su voluntad, pero nosotros somos los beneficiarios de ese maravilloso sacrificio. No, éramos esclavos, pero ahora somos tus hijos. Teníamos la mente, Señor, entenebrecida y ahora ahí nuestra mente tiene luz y vida. Vivíamos, Señor, en la ira tuya, ahora está tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Dice en tu palabra que todos los días son nuevas tu misericordia para aquellos. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos en un lugar como este, en la libertad de poder celebrar esa victoria en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque también has hecho milagros maravillosos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no tener temor, como dijo Pablo, que no va a avergonzarse del Evangelio. Avergonzarse del Evangelio es no decir toda la verdad. Decir que hay que tomar una cruz, decir que el pecado nos lleva a condenación, decir que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, para que cuando ese pecador que era yo y ese pecador vea su condición y lo grande, lo hermoso, lo maravilloso, lo que ha hecho Dios por nosotros, caiga rendido a tus pies. Gracias por ese bendito día en donde te conocí, Señor. Gracias. Gracias porque lo hemos cantado también. Hemos cantado en aquel bendito día que tú llegaste en nuestras vidas, Señor, y celebramos nuestro nacimiento, la obra preciosa a través de darnos un corazón que ahora ama y guarda nuestros corazones, Señor, de llenarse de envidia, de celo, de indiferencia. Para eso te necesitamos diariamente, Señor, para que limpies nuestra vida con esa agua de vida eterna. Ayúdanos a presentarles a otros este mensaje, Señor. Y gracias por todo lo que viene para nuestras vidas. Úsanos, Señor, úsanos, Padre Santo. Úsanos, porque ese poder de transformar está en nuestra vida cada vez que hablamos del Cristo crucificado, de su obra gloriosa y lo hermoso y maravilloso que eres y que esperas una humanidad que se rinda ante ti. Gracias, Señor. Mira a las situaciones que vivimos diarios como iglesia. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a que el poder del Evangelio pueda hacer esa obra maravillosa en nosotros, de purificarnos, de cambiarnos, de transformarnos. Gracias, Padre Santo. Y si hay necesidades en el pueblo, también tú, como poderoso Dios, haga conforme a tu voluntad. Gracias porque enviaste un Salvador. Y ese Salvador es nuestro. Muchos en aquel día no te habrán conocido, simplemente tenían la fe de los demonios. Una fe que cree pero que no se sujeta, no se obediente. Pero nosotros, por tu gracia y misericordia, está nuestro nombre contado en el libro de la vida. Y si hay alguien aquí que no está contado su nombre en el libro de la vida, dice la Biblia que te arrepientas y que te acerques a Cristo. Que le confieses como Señor y Salvador. Si tú ves que has pasado tu vida en una iglesia pero que hay desobediencia, que tienes una vida secular y una vida cristiana, eso no es bíblico. Tú debes vivir para la gloria de Dios. Y entonces hoy
tu día de salvación. Confiésale, arrepiéntete y siga a Cristo. La puerta. Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.